Bien, ¿cómo están? Todos de vuelta, vamos a silenciar los micrófonos. Eh, Les decía, a título de comentario, mientras se van conectando los demás, por si acaso la clase ya está siendo grabada, que inclusive cuando nosotros estamos en etapa de lanzamiento, la otra parte nos contactó, mi cliente era el que tenía que salir, ¿no? Y nos dijo si podemos llegar a un acuerdo. Un lanzamiento, como ustedes bien saben, puede costar entre 3.000 $3.500. Bueno, dependiendo también, ¿no? Las condiciones, el terreno, el poder de oposición que haga la otra parte. O sea, necesitas más efectivos policiales y ustedes saben que eso se paga, ¿no? Entonces agarra y nos dice, porque yo fui claro con mi cliente desde el momento en que me contrató. Era un proceso ya terminado, estaba queriéndole intentar una tercería de dominio excluyente. Ya lo había intentado, ¿no es cierto?, con otro abogado, pero el resultado obviamente fue negativo a raíz de que él jamás hizo el trámite de cambio de nombre, ni siquiera estaba en trámite. Ustedes saben que tiene que estar concluido en derechos reales para tener alguna esperanza. Y nada, me dijo dilate. Entonces empezamos a dilatar. Dilatamos tanto que la otra parte vino y nos dijo, bien, ya estamos con el lanzamiento a las puertas. No sé si podemos hacer algún acuerdo. Ustedes se retiran voluntariamente y les damos $2.000, nos dijo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque el hecho de hacer oposición o quedarnos ahí o dilatar un poco más le iba a significar a él gasto, tiempo y dinero, tanto para el cliente como para la otra parte, y en vez de gastar los $3.500 que le iba a costar en la policía, pues decidió darnos a nosotros $2.000 y un plazo de 2 meses para salir. Por eso es importante estos interdictos, considero, ya que el notario puede poner pues en escenario las distintas eventualidades que pueden suscitarse en caso de llegar a proceso. Entonces son procesos voluntarios, por eso es que es un tema de o lo hacemos de mutuo acuerdo, el notario hace un eslabón de conciliación, y si no se puede, pues la resolución donde hubo la imposibilidad y tendrán que irse ellos por vía judicial. Bien, vamos a compartir las diapositivas que están por acá. Y lo propio para pasar a pues con un interdicto de mantener o conservar, ¿no? No se olviden que uno de los requisitos de la posesión es que la misma sea pacífica. Y si hay perturbación, si alguien está enervando la posesión, pues puedes ir por vía judicial, como también podrías ir por vía notarial, ¿no? De repente el notario tendría que establecerle a la otra parte las consecuencias de si es que va a seguir en esa línea de seguir perturbando, enervando, violentando la posesión. Va a llegar pues a vía judicial y con seguridad va a perder el proceso de interdicto, ¿no? El que está molestando. Que la vía ordinaria está abierta y ahí se puede ver quién tendrá pues el derecho en sí, por supuesto, ¿no? El notario tendrá que hacer pues estas reflexiones para que este proceso pueda tener una utilidad, ¿no es cierto? Y pueda culminar con una resolución favorable. Bueno, también los notarios tienen competencia para realizar estos trámites de sucesión testamentaria y apertura de testamento cerrado. Veamos. La aceptación de herencia y la renuncia, ¿no? Disculpe, Adelante. no Ay, no estoy compartiendo. Van a disculpar, pensé que ya estaba. Espérenme un segundito, voy a habilitar pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perdón, van a disculparse, se nos fue. Ok. Cuando nosotros hablamos de la aceptación de herencia, habíamos tocado un poquito el tema el día de ayer, pues esta tiene que realizarse aquella que es en forma pura y simple. No estamos hablando de la que se realiza bajo la modalidad del beneficio de inventario. Es más, la propia ley del notariado y el decreto reglamentario, pues no establecen, ¿no es cierto?, un procedimiento para aquella aceptación que se pueda hacer bajo el beneficio de inventario. Por eso es que estamos nosotros suponiendo, ¿no es cierto?, que desde ya no es tuición del notario, sino que hay que ir nomás pues por vía judicial. Ayer habíamos hecho algunas consideraciones.
Para ello, por supuesto, vamos a tener que adjuntar lo que se adjunta típicamente, ¿no es cierto?, a lo que es un proceso judicial. Hablamos de la copia de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento que demuestre el vínculo, la relación jurídica del causante con el que se está personando ahí haciendo la petición. Además, el certificado de defunción, ¿no es cierto?, que denote la muerte de la persona que ha caecido. Y si no hay menores de edad y esto se realiza sin la existencia de algún interdicto, ¿no es cierto? Una persona enajenada mental, pues no hay ningún problema. Se va a ir nomás por la vía notarial. Ahora, hay algunas características pues, de la aceptación de la herencia, ¿no es cierto? Desde ya puede ser una aceptación tácita o puede ser una aceptación expresa. La del notario de fe pública es una aceptación expresa, ya que se va a hacer mediante una petición dirigiendo, presentando, ¿no es cierto?, el memorial, que en realidad es una petición, ¿no? Esta aceptación es voluntaria, lo que quiere decir que nadie está obligado a aceptar una herencia. La aceptación tiene característica de ser irrevocable. Una vez que tú ya has decidido realizar, ¿no es cierto?, la aceptación, ya no puedes retrotraerte ni cambiar de opinión, ¿no? Eh, por otro lado, la aceptación es indivisible, lo que quiere decir que va a recaer sobre la universalidad de todos los bienes habidos y por haber. No puedes solamente tú pretender caer sobre aquellos bienes que te benefician y los pasivos, cargas y gravámenes tratar de desligarte, ¿no? Todo, es todo un conjunto del patrimonio. Además que, como estamos hablando de que son herederos forzosos posiblemente, pues la aceptación es lisa y llana, lo que quiere decir que esto no está supeditado a ningún término, ninguna condición, ¿no? Ya tú puedes poner condiciones en caso de que estés haciendo vía testamento, puedes colocar ahí ciertas modalidades o ciertas condiciones suspensivas o resolutivas para la aceptación de la herencia. Bien, otra de las características es que esto es individual, es individual. Han habido muchos problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia esto de distrito a distrito? En la ciudad de Sucre, cuando tú hacías una aceptación de herencia, pues se declara el que quiere, ¿no? Y el que no quiere, pues ni modo, no se sacan publicaciones mediante dictos, ni mucho menos, ¿no? Aquí en vía judicial, yo he visto que los jueces, pues en algunos casos te pedían citar a los otros coherederos, ¿no? Bueno, puede ser para el tema de evitar, ¿no es cierto?, alguna vulneración, algún derecho de tercero, qué sé yo. Y en la vía notarial, en un principio, los notarios estaban solicitando que vayan todos, que todos juntos se declaren, ¿no? Aspecto también total y completamente errado porque la aceptación es voluntaria. El que quiere declararse, el que quiere aceptar la herencia lo hace y el que no quiere pues tendrá sus 10 años, ¿no? Para aceptar o renunciar. Además de que una de las características de estos procesos voluntarios es el tema de respetar el derecho de terceros, ¿no? Terceros que puedan tener un mejor o igual derecho que el tuyo. Individual bajo el entendido de que yo no necesito hacerlo esto con mi hermano. Yo lo haré con él, en un solo acto jurídico puede ser, o cada uno lo hará por separado y en momentos distintos. Es anulable, por supuesto, si es que existiese algún vicio en el consentimiento, y es de efectos retroactivos. Si yo hago una aceptación de herencia el 2020 y mi padre falleció el 2013, pues se considera que todos esos bienes han sido de forma ipso iure, ¿no es cierto?, automáticamente míos desde el día que se dio la apertura de la sucesión. Bien, por eso es importante el recalcar que se va a salvar el derecho de terceros. El notario seguramente procederá a realizar la escritura pública. ¿Qué pasa con la renuncia? La renuncia, bueno, hay ciertos requisitos para el tema de la renuncia para que sea válida. Adelante, lo escucho. Ya, el día de ayer, ¿no es cierto? Hablábamos de este punto. Tal vez, doctor, usted no estaba conectado, no sabría decirle.
Qué pena. Mire, ayer hemos hecho una precisión muy amplia de esos aspectos. Eh, la recomendación que le puedo dar, por favor, si puede escuchar la grabación de la clase de ayer cuando yo suba el video, porque no lo he subido, y lo hemos tratado. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, referente a la renuncia a la herencia. Uno, para poder renunciar a una herencia, esta tiene que existir. ¿No? Y esta va a existir desde el momento en que se dé la apertura de la sucesión. Gonzalo Castellanos Trigo decía, cerrado el cajón, abierta la sucesión. Bueno, no es tan cerrado el cajón. Es ni bien muera la persona, pues a partir de ese momento se da la apertura de la sucesión. Estamos hablando de esa etapa que es conocida como la delación de la herencia. La importancia de establecer en qué momento, hora, minuto y segundo la persona ha dejado de existir, porque la delación constituye en ese llamamiento que hace la ley a todas aquellas personas que tienen vocación hereditaria, ¿no? Entonces, para poder hacer una renuncia válida, la herencia tiene que existir. Una renuncia anticipada es sancionada con nulidad. La renuncia es también individual, ¿correcto? No se pueden hacer, el que quiere renunciar, renuncia. Si son dos los coherederos que quieren renunciar, lo pueden hacer en un solo acto jurídico, no hay ningún impedimento para ello, ¿no es cierto? Tendrán que concurrir en el notario, es los mismos requisitos que para hacer una aceptación de herencia, porque tú tienes que demostrar, uno, el certificado de defunción, o sea, hay un causante, hay un decuyus, una persona que ha dejado de existir, el finado. ¿No? Por otro lado, tu certificado ya sea de nacimiento, de matrimonio, para que tú demuestres, ¿no es cierto?, el vínculo jurídico. Quién sabe, eres nieto, entonces dos certificados de nacimiento, de tu padre y el tuyo con tu padre y el del padre con tu abuelo, que es el que ha fallecido. Puede ser también, ¿no? No nos olvidemos que el derecho de opción se va transmitiendo porque el que renuncia no castiga a su estirpe. El de más abajo puede todavía concurrir, sí, quebrantando o excepcionalmente el principio de proximidad de grado. ¿No? Bien, entonces es individual bajo el entendido de que el que quiere pues renuncia y el que no quiere no renuncia. La renuncia a la herencia, al igual que la aceptación vía notarial, tiene que ser expresa y tiene que ser formal, ¿no? No constituyen una renuncia el hablar de forma pública y decir renuncio a la herencia. No es una renuncia válida. Para que esta renuncia sea válida, tiene que cumplirse con las formalidades que establece la norma. Si bien el juez puede ser competente, el notario perfectamente ha sido habilitado con la ley del notariado para poder para poder tramitar y llevar adelante estos procesos administrativos, ¿no? La renuncia es total y completamente unilateral, ¿no? No puedes renunciar tú por alguien más. Si ese alguien más quiere renunciar, pues que venga y renuncie. Asimismo, esto es a título gratuito. ¿Qué quiere decir eso? No hay pues un monto, un pago que realizar, alguna tasa, algún impuesto por el hecho de que tú procedas a renunciar a la sucesión. Por supuesto, hay que notificar, ¿no es cierto?, a los posibles acreedores que puedan haber para ver el tema, si, qué van a hacer ellos, ¿no? El notario tiene que sacar, cuando tú estás formulando una renuncia a la sucesión, el notario tú tienes que señalar en tu petición los nombres de los posibles acreedores que tú tengas, además de sus direcciones, si es posible, y va a salir una publicación en periódico para que aquel que pueda perjudicarse pues pueda interponer las acciones correspondientes. No nos olvidemos, estamos hablando prácticamente de lo que se conoce como la acción oblicua, ¿no? La acción oblicua, no la pauliana, esa es un poco distinta, la acción oblicua o subrogatoria, donde prácticamente si tú estás renunciando a la sucesión, pues lo que estás haciendo es que ese patrimonio no entre a tu patrimonio y quién sabe, tienes acreedores que están a la espera de que tú puedas tener algún patrimonio para poder materializar pues el cobro de sus obligaciones, ¿no? Eh, Vía judicial. La aceptación de herencia es vía judicial. Si han pasado más de 10 años para hacer la aceptación de la herencia, el notario no puede oponerse. Esto no es de oficio, esto es a solicitud de parte.
No, no se puede. No se puede. La recomendación, disculpe usted, el día de ayer hemos hablado de todo eso. Escúchelo, por favor, la clase de ayer. Ya hemos... Bueno, es una lástima, ¿no? Es una lástima. Ok, no se preocupe. Usted pregunte nomás y yo le digo si ya lo hemos visto ayer. ¿Ya? Bien, ya, la renuncia también es irrevocable, ¿no es cierto? Una vez que la persona ha decidido realizar la renuncia de la misma, pues ya no te puedes tú retrotraer y decir, no, 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 me he equivocado, quiero aceptar. Es lisa y llana porque tampoco hay requisitos, es pura y simple, toda vez que no está sujeto a plazos, a caducidad, sino a prescripción, ya saben que son 10 años que hay para ello. Y también tiene los efectos retroactivos, ¿no? Les decía, si mi padre fallece el 2013 y yo renuncio el 2020, pues se considera que jamás esos bienes han estado dentro de mi patrimonio, ¿no? Nunca han sido míos. Son esos curiosos casos que hay pues en la etapa de un proceso sucesorio, ¿no es cierto? Cuando son dos coherederos, inmediatamente se considera que están en comunidad hereditaria, porque son copropietarios. Pero una vez que hacen el proceso de división y partición, se considera que jamás han estado en comunidad hereditaria. Pues aquí es el mismo fenómeno, ¿no? Si yo acepto, pues se considera que han sido míos desde el 2013 y si yo renuncio, se considera que nunca, jamás han estado bajo mi patrimonio ni bajo mi responsabilidad. Bien, seguimos. La apertura del testamento cerrado. Mm, Esto también se tiene que realizar de forma escrita, ya saben, con la petición. Por supuesto que vamos a concurrir donde el notario que posiblemente ha participado, ¿no es cierto?, en el levantamiento del acta cuando se dio la otorgación de ese testamento cerrado, ¿no? Quien posiblemente sea también el depositario del sobre. La norma no establece de forma obligatoria de que el notario tenga que ser además el depositario. Puede ser uno de los testigos o una tercera persona quien pueda quedarse en poder de ese testamento cerrado. Les recomiendo la lectura del libro de Ramiro Arciénega, Instituciones del Código Procesal Civil, para que analicen un poquito este proceso voluntario de la apertura del testamento cerrado. Por ejemplo, esto ya saben que puede ser vía judicial o puede ser vía notarial. Seguramente la vía judicial está ya un poco más poco accesible, ¿no es cierto? Habida cuenta que los jueces directamente te mandan donde el notario de fe pública. Presentada pues la petición, el notario tendrá que encargarse de las citaciones a todos los posibles interesados, coherederos, y para señalar, ¿no es cierto?, un día y hora de la apertura de ese testamento en su oficina. Una vez que estén todos presentes a la hora señalada, se va a realizar las siguientes actividades. Número uno, primero van a realizar un reconocimiento del pliego testamentario. Es decir, que los que han intervenido, ¿no es cierto? Los testigos que han intervenido van a tener que revisar el sobre, la condición del sobre. El propio notario de fe pública va a hacer la misma revisión, ¿no? Si es que ha habido alguna variación, alguna violación a los cierres y a los sellos. Luego de ello, se podrá realizar la suscripción del testamento. O sea, ¿cómo fue elaborado el testamento? Los testigos tendrán que declarar si es que han podido percatarse que el mismo estaba hecho a mano, puño y letra del testador. O si el mismo ha sido realizado, quién sabe, en alguna máquina de escribir o ha sido impreso, ¿no es cierto?, en una computadora. También tendrán que hacer declaraciones sobre si cuántas hojas eran, en qué condiciones se encontraban, si tenían algún color especial, ¿no? Todo eso se supone que han tenido que percatarse al momento en que el de cuyos en vida pues estaba realizando la otorgación de su testamento cerrado. Luego también van a realizar una declaración sobre todas las personas que se encontraban presentes ahí en la oficina del notario al momento de darse pues dicho acto jurídico. También tendrán que hacer declaraciones sobre la salud mental del testador. Es decir, ellos tendrán que señalar si la persona sabía firmar, no sabía firmar,
cómo hizo la entrega al notario, si se lo veía lúcido y consciente. O sea que no es una responsabilidad absoluta y total y única del notario de fe pública, sino también de los testigos que han participado en ella. Luego deberán ver también si el testador redactó, firmó con su propia mano, si es que él era además sordo y mudo, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos, de los testigos, verá y revisará pues su firma, su rúbrica, ¿no es cierto? Que ha podido estar en la cubierta, en el sobre, y si es que han podido percatarse de que en el testamento cerrado, pues el testador firmó todas y cada una de las hojas o solamente una sola hoja o puso una rúbrica, una seña en las otras anteriores, ¿no? Luego de ello se va a ceder la palabra a los herederos, los que estén presentes, posibles interesados que tengan ahí alguna legitimación, quién sabe, creen pues que van a ser beneficiados, ¿no es cierto?, con dicho testamento, y ellos tendrán que proceder a la revisión del sobre, ¿no? Ellos tienen que revisar el sobre, las condiciones en las que está, si tiene alguna raspadura, si ha habido algún rompimiento de algún sello, un broche, ¿no es cierto? Para que finalmente se dé paso a que cada uno de los testigos pueda validar su firma, es decir, ver y decir, sí, esta es mi firma. En caso de que haya fallecido alguno de los testigos, no habla para nada el tema de una producción de una prueba, digamos, de pericial, ¿no? En realidad habla de convocar a sus familiares o amigos íntimos del testigo que ha fallecido para que los mismos puedan, pues, de alguna forma reconocer si esa es la firma o no es la firma, ¿no? Finalmente, una vez que hayamos cumplido con todo esto, se va a dar lugar a la apertura de la cubierta, donde se va a dar lectura in extensa de dicho documento y el notario procederá pues a la protocolización, ¿no? Para que esto termine finalmente en un testimonio. Si es que hay desacuerdos en el tema del estado del sobre, en el tema de alguna firma que no concuerda, pues ya inmediatamente, ¿no es cierto?, la parte que está señalando eso, el notario va a tener que emitir nomás esa resolución de oposición y la parte tendrá pues los 30 días para poder formular más adelante su proceso contencioso, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con el testamento abierto y el testamento especial y el verbal? No dice nada. Nuestra ley del notariado y el decreto reglamentario no dice nada. No, les comento, les recuerdo, todos hemos estudiado lo mismo. Les recuerdo, hay testamentos solemnes, hay testamentos especiales. Dentro de los solemnes, pues se realiza ante el notario de fe pública, está el abierto y el cerrado. Y hay otro testamento que solamente se realiza ante testigos, ¿no? Se supone que ese testamento se tiene que llevar ante el juez para hacer el mismo procedimiento que la apertura de un testamento cerrado, ¿no? Eh, Hay muchos vacíos en nuestra normativa civil. No habla mucho sobre el procedimiento para este testamento dado solamente ante testigos. Imagino también por ese silencio y esa falencia tampoco habla nada ni refiere nada pues la ley del notariado y su decreto reglamentario, porque también señala qué se hace con esos testamentos especiales, esos que son dados en casos de pandemia, calamidades, catástrofes naturales, o en nave, aeronave, o el militar, ¿no es cierto?, en caso de guerra o prisionero de guerra. Todos estos tienen que ser aperturados por ahora ante el juez dentro de ese proceso voluntario, ¿no? El notario técnicamente solamente hace referencia a la apertura de un testamento cerrado. Nada más, no habla para los otros casos del que es otorgado solamente ante testigos ni los testamentos especiales. Presumo que es falencia, les decía, de que el Código Civil pues tampoco es muy explícito en la forma o el procedimiento de proceder con ese tipo de testamentos. La división y la partición de la herencia, bueno, pues esto siempre va a ser posible si las partes están total y completamente de acuerdo. Por supuesto que el notario también tendrá que ver el tema de la legalidad, ¿no? Tiene que conocer muy bien pues, el tema de la legítima, la porción de libre disponibilidad y ese derecho que tienen todos los herederos de tener exactamente para sí una porción idéntica, ¿no? Nadie tiene un beneficio adicional.
todos van a recibir una porción exactamente idéntica y tendrá que dividirse y realizarse en esa forma. Esto de la división y la partición, si las partes están de acuerdo, pues se tiene que realizar de forma individual. Algunos le llaman la individualización del bien inmueble para que pueda pues seguir su curso cada uno de ellos y pueda ir por las distintas instituciones. No sé, pues si se me ocurre si es un bien inmueble, pues pueda hacer todo el trámite ante el gobierno municipal para el cambio de nombre, para que finalmente esto esté registrado pues en derechos reales, ¿no? Eso en caso de división y partición, si es que todos están de acuerdo. Por supuesto que si no están de acuerdo, pues tendrán que irse nomás por la vía judicial. Es un proceso ordinario, no es un proceso de estructura monitoria. No vayan a confundir con el proceso de estructura monitoria que se llama cese de copropiedad. Ese, de acuerdo a lo que establece el procedimiento, solamente es si la copropiedad ha sido originada vía convencional, la suscripción de un contrato. Si la copropiedad es producto de una sucesión hereditaria, es nomás ante las reglas de un proceso ordinario, ¿no? Para nada un proceso de estructura monitoria. Seguiremos. Bueno, para hacer el proceso de división y partición de la herencia, decíamos, se va a hacer un trámite independiente por cada bien. La petición contendrá el mutuo acuerdo de las partes, debiendo adjuntarse además el folio real, donde ya tiene que estar inscrita la sucesión. No nos olvidemos que estamos en la segunda etapa de división y partición. Y la autorización municipal para la división, concluyendo con la elaboración de la escritura pública. Habrá que ver, pues, ¿no? Aquí técnicamente estamos hablando del hipotético caso de que sea un solo bien y habrá que ver si el bien es susceptible de división física, si no va a quedar nomás, pues, como se conoce en lo pro indiviso, ¿no? El notario podrá solicitar información a las entidades encargadas del registro de bienes. Bajo ese principio de cooperación, se supone que también tienen que dar cierta prioridad a aquellos requisitos o requerimientos o informes que solicita el notario de fe pública como funcionario público, a lo mismo que pasa con una autoridad jurisdiccional, ¿no? Bien, eh, hasta aquí tenemos las diapositivas. No sé si es que hemos podido aclarar la figura. Algunas críticas al decreto reglamentario, lastimosamente se quedó chico, se quedó corto. No sé si tal vez ha sido muy apresurada, ¿no es cierto?, la puesta en vigencia de la ley del notariado. Considero que debió realizarse todavía un estudio previo, además de una socialización. Yo no sé por qué el anterior gobierno, fíjense, cuando estaba socializando por primera vez el Código Procesal Civil a nivel nacional, pues fue un 24 de noviembre de 2013, justo el día de su publicación. O sea, ya estaba saliendo en la Gaceta Oficial de Bolivia y recién pretenden socializar la ley del 19 de noviembre, la 439, ¿no? Eh, Hubiese sido interesante que antes de que esta ley salga en vigencia, pues haya podido socializar con el objetivo de hacer pues los encuentros necesarios con docentes universitarios, con abogados en ejercicio libre, con los propios notarios, por supuesto, de fe pública, para poder pues armar un mejor proyecto y qué más, aunque sea mejorar, ¿no es cierto?, la ley en la etapa del decreto reglamentario, porque hay varias cuestiones que están ahí libradas bajo el tema del vacío jurídico y no nos queda más que esperar pues la producción literaria, ¿no es cierto?, de autores como Gonzalo Castellanos Trigo para que vengan a darnos unas cuantas luces de cómo se hace esto, ¿no? El tema de la adopción de una persona mayor de edad, por ejemplo, que se puede hacer mediante documento público. ¿Mm? ¿Eso es de tuición de quién? De un notario de fe pública. El tema de nombrar un representante, ¿no es cierto? Un tutor. Eso no es tuición del notario. Sí, se lo puede hacer mediante documento público, pero eso tiene que ir todavía a una aprobación dentro de la vía judicial, ¿no? Porque no es lo que el notario determina, solamente eso es la manifestación de la voluntad que tienen los padres, ¿no? Los progenitores. Pero hay muchos vacíos y el decreto reglamentario ha quedado muy corto para semejante
semejantes atribuciones que ahora se les da pues al notario de fe pública en un papel ya total y completamente distinto al anterior, ¿no? Ha cambiado la figura de ser un notario totalmente escribano, ¿no es cierto? Que tenía una actividad pero muy sedentaria ahí mismo en su lugar, ¿no es cierto? Y hoy pues ya tenemos un notario que tiene que ser un poco más dinámico, tiene que prestar un servicio más cordial, ¿no es cierto? Un trabajo más organizado en ambientes más adecuados y donde ya tiene una participación plena. Más o menos yo la comparo, ¿no es cierto?, como era antes un juez de mínima cuantía. Eh, hasta ahí sería el desarrollo de nuestro módulo, estimados colegas. No sé si podemos abrir una ronda de preguntas o comentarios donde podamos hacer algunas conclusiones. Les cedo la palabra. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra participación. Concuerdo totalmente con usted.
Muchas gracias. Bueno, considero que no tenemos que quedarnos ahí. Esto pasa por hacer algunos encuentros entre los notarios, la Dirección Nacional Departamental. Más adelante, por supuesto, ahora no es el momento para mejorar, ¿no? Y como usted dice, el apoyo académico de abogados connotados, de los propios notarios, dos docentes en la universidad también, es importante el aporte que puedan hacer. Bien, de mi parte, muchas gracias para todos. La reunión se nos va a cortar estrepitosamente. Yo quedo muy satisfecho por los dos módulos que hemos podido compartir con ustedes. La verdad me reto bastante del conocimiento que ustedes ya tenían. Por mi parte, les deseo el mejor de los éxitos. Hay una conferencia el día lunes, está en el grupo de WhatsApp por si quieren entrar a ver, ya sea desde el Facebook o ya sea desde esta aplicación. Un abrazo para todos y muchas gracias. Les deseo el mejor de los éxitos. Igual, igual para ustedes. Gracias. Hasta luego. Muy amable.